Hoy nos vamos a ahorrar más de 200 euros en un control remoto para el piloto automático de nuestro barco. Esto ya me lo habréis oído decir en otra ocasión, pero hoy nos centraremos en pilotos automáticos de Simrad y B&G, porque no sé cómo es posible que cobren más de 200 euros por un control remoto para esos pilotos automáticos con cable. B&G, esos son los de Bling Bling, ¿no? Los Esos de... son los buenos. No, eso sí. A ver. Eso seguro que no nos quieren. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo construir un control remoto inalámbrico para el piloto automático de nuestro barco. Este episodio está dedicado a la gente que tengáis pilotos antiguos de los de Simrad, B&G o Robinson. Vamos a ver cómo podemos hacerlo nosotros mismos por menos de 20 euros, lo fácil que puede llegar a ser solo accediendo a la documentación que normalmente intentan ocultarnos, y trataremos de entender cómo pueden intentar cobrarnos más de 200 euros por esto mismo de la marca oficial con cable y mucho peor, te diría. Y lo mejor de todo y lo que más le va a gustar a Carlos, este episodio va a ser cortísimo, así que quedaros hasta el final, por favor, porque en el final hasta lloro. Vamos. Los que nos seguís recordaréis que ya hicimos un episodio sobre cómo construirnos nosotros mismos un control remoto para los pilotos automáticos de Raymarine por menos de 40 euros, con instrucciones detalladas de todo el proceso para que lo pudieseis hacer de la misma manera que lo hice yo. Porque ese episodio, como la mayoría de episodios del canal, surgió de una necesidad propia. Yo no lo tenía y le quería. Tú no le tenías y le querías, pero le querías barato. Bueno, yo no le tenía, le quería y no pensaba gastarme 600 euros en un mandito. Al final, el tener un control remoto inalámbrico para mi barco que me permitiese moverme por él y seguir controlándolo durante las maniobras o simplemente disfrutar del placer de gobernarlo desde la proa me parecía adecuado, pero no lo que costaba. Os enseñamos cómo hacerlo y ante la avalancha de peticiones pues comenzamos a vender diversos kits en nuestra tienda online para facilitar hacerlo vosotros mismos o que lo tuvieseis ya todo montado y fácil de instalar. Y no os lo voy a negar, fue un éxito. El producto más vendido en nuestra tienda con diferencia. Bueno, aunque ahora las pantallas estas de moto también. Pero los que teníais pilotos de otras marcas nos insistíais en que si no servía para pilotos de Simrad, que no sirve, que si no podíamos hacer uno para esos pilotos automáticos. Al final, y ante la insistencia de unos cuantos, lo eché un vistazo, me pareció tan sencillo de construir que me decidí a construirlo y venderlo en nuestra tienda online. Porque resulta que una gran cantidad de pilotos automáticos de las marcas Simrad, Robertson y B&G tenían un conector para un mando con cable denominado R3000X. Y este conector hace súper fácil poder construirte tu propio mando y ponerlo a funcionar. Pero no me gusta romper la filosofía del canal y no quiero vender cosas sin ofreceros la posibilidad de enseñaros cómo hacerlo vosotros mismos. No somos las grandes marcas, no queremos guardar secretos, incluso a costa de que cualquier otro pueda copiarlo, comercializarlo y hacerlo suyo. Nosotros somos The Low Cost Sailor. Así no vamos a llegar a ser The High Spend Sailor nunca, ¿eh? Nos vamos a quedar en Low Cost Sailor para siempre. Pobres siempre, pero pobres con principios. Es tan sencillo y tan barato que solo vais a necesitar lo siguiente: una caja de 4 relés, menos de 6 euros en AliExpress, 4 diodos y un mando de radiofrecuencia de por lo menos 3 botones. Nosotros usaremos el rugerizado de 4 que tengo ya aquí. Y un poco de cable de 5 hilos. Nada más, así de sencillo. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues bueno, estos pilotos tienen un conector con 4 conexiones etiquetadas como LAMP, STBB, Port y GNB, donde se puede conectar el mando de 3 botones con cable R3000X, que por cierto ya no le venden en ningún sitio nuevo o yo no lo he sabido encontrar, pero que de segunda mano lo venden por más de 200 euros. El mando permite con los 2 botones mover la rueda del barco cuando está en modo standby y cuando el piloto está en modo auto aumentar el rumbo en un grado en una dirección u otra, a babor o a estribor. Al mismo tiempo, el tercer botón permite cambiar entre el modo standby y el modo auto. 3 botones que se conectan a ese conector con un esquema tan sencillo como este que vais a ver. Básicamente, el botón izquierdo cierra el contacto entre GND
GND y port. El botón derecho, el contacto entre ST, BD y GND, y el botón de modo es equivalente a apretar los otros dos botones a la vez, es decir, cierra los dos contactos simultáneamente. Esto hace facilísimo sustituirle por una simple caja de relés, como hemos hecho nosotros y os vamos a enseñar. Simplemente con la caja de relés ya se puede hacer funcionar todo. Es conectar uno de los relés entre la conexión ST-BD y GND, otro entre la conexión GND y port, el COM de cada relé al GND y el NO de cada uno pues al correspondiente ST-BD o port. La caja de relé la podemos alimentar desde la misma alimentación de nuestro piloto siempre que este funcione a 12 voltios. Y con eso ya está. Para asociar el mando con la cajita y que este funcione en modo momentary, es decir, que el contacto permanece cerrado mientras apretamos el botón y se libera cuando le soltamos, basta con apretar una vez el botón de la cajita y una vez en nuestro mando uno de los botones. Y ya está, todo lo tenéis funcionando. Lo único es que el cambio entre modos puede hacerse un poco incómodo al tener que presionar los dos botones simultáneamente y puede que no siempre acertemos, no es fácil. Por eso, y porque casi todos los mandos vienen con 4 botones, yo me decidí para el nuestro a transferir esa función a los otros dos botones, la de cambiar de modo. Y es algo que se puede hacer también de manera sencilla. Con 4 diodos, la idea es que cualquiera de los otros botones cierre los dos relés conectados a la vez. Soldando 4 diodos como muestra en este esquema, podréis lograr este resultado al hacer que los otros dos botones alimenten no solo su propio relé, sino también simultáneamente los dos relés principales. Y ya está, ya tenéis una réplica del R3000X de Simrad en versión inalámbrica que os permitirá controlar vuestro barco desde cualquier lugar e incluso, como habéis visto en otro de nuestros episodios, con un adaptador muy barato de wifi a radiofrecuencia podréis hacerlo desde el móvil, el reloj, con voz o desde cualquier lugar del mundo. Bueno, ya veis que es muy sencillo y que podíamos haber decidido intentar guardarnos el secreto de cómo construirlo y así venderlo en nuestra tienda online por muchísimo dinero y ser, bueno, pues como las grandes marcas de la náutica. Pero no sé, igual es que no sirvo para esto, igual es que no sabemos ganar dinero con esto y estoy acostumbrado a que me paguen por mi trabajo, por trabajar. Bueno, para todos los que queráis tenerlo ya hecho, nosotros os vendemos esto mismo ya montado en nuestra tienda online por 65 € con nuestro mando a distancia rugerizado, al que además le añadimos un botón de encendido y apagado para evitar pues el que se presionen accidentalmente los botones, y un bonito lanyard como este para que lo podáis llevar colgado y además así personalizado de The Low Cost Sailor. El lanyard de moda, el lanyard de moda, vamos, todo navegante debería llevarle. Si lo queréis hecho, pues nos lo podéis pedir, y si no, ya veis lo fácil que es hacerlo vosotros mismos, y si estáis muy agradecidos, pues ya sabéis que nos podéis ayudar de 1000 formas diferentes a través de PayPal, convirtiéndose en Patreons de nuestro canal, comprando o donando alguna cosa en nuestra tienda online, o si cada vez que vais a comprar en AliExpress o Amazon entráis primero en nuestra tienda online y pincháis en estos enlaces del lateral en el que podéis acceder a Amazon o AliExpress, pues nos estáis ayudando a que sigamos inventando cosas, a que sigamos contribuyendo a esto, y además a vosotros pues no os va a costar nada más que a nosotros nos dan una pequeña comisión y todo el mundo feliz. Se viene llorado de casa. Ya, pero he dicho que iba a llorar en este episodio. Se viene llorado de casa. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a todo el material para realizar este vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Estamos muy agradecidos a nuestro patrocinador principal de este año, Smart Sails, que menudas velas más guapas que nos ha hecho. También, por supuesto, eso con un cariño especial a nuestros Patreons, que saldrán ahora en la pantalla y que nos apoyan mes tras mes para que sigamos haciendo estos vídeos tan maravillosos, o incluso a veces otros mejores. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo vídeo de The Low Cost Sailor. Nos odiaba Tremarine, no tenías bastante. Ahora nos va a odiar Tremarine, Simrad, B&G, el Robinson ese. No exageremos, porque es que creo que Simrad compró a Robinson y B&G compró a Simrad, así que en realidad es uno más que nos odia, nada más que mucho más grande.